Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a ver en este video es cómo configurar el transistor en base común. Bueno, el video anterior de la configuración de emisor común, que fue lo que vimos ayer, voy a dar un ligero repaso. Bueno, hablamos sobre los portadores mayoritarios, los minoritarios, las dos zonas de agotamiento, qué sucede cuando se polariza correctamente al emisor y la base, y en la base y el colector. En el emisor base tenemos una polarización directa en el cual nosotros generamos que la zona de agotamiento sea más delgada y el colector debe estar polarizado inversamente, y esto formaría que la zona de agotamiento sea más ancha. Bueno, entonces vimos el caso del NPN y el PNP, que es exactamente el mismo efecto. La única diferencia es que tenemos diferentes polaridades, es decir, cuando tenemos polarización positiva para el NPN, en el PNP tenemos polarización negativa. Bueno, si existe alguna nota que quisiera adicionar, lo voy a hacer en un video posterior sobre las tres configuraciones. Debido a que, bueno, este video, el anterior fue un poquito largo, voy a tratar de ser más corto en este video. Bueno, y también se habló que hay una relación entre las corrientes, llamados factores de amplificación, en el cual, para el caso del transistor emisor común, se le atañe el factor de amplificación beta, porque aquí visualmente podemos tener la corriente de colector entre la corriente de base. Y para el caso del transistor en base común, nosotros podemos visualizar que la corriente de salida es I Charlie y la corriente de entrada es I eco, y entonces I Charlie sobre I eco, es decir, salida sobre entrada, me da un factor de amplificación llamado alfa, que está evaluado entre 0.998 a 0.9. Bueno, entonces, del circuito de entrada, que es este de aquí, tenemos que la fuente de voltaje, que es negativa, la de eco-eco, que es la que polariza al emisor, es igual a la caída de voltaje en la resistencia de emisor, pero como es una fuente negativa, tenemos una caída negativa. Entonces, menos el voltaje en el emisor, menos el voltaje entre emisor y base. Que aquí quiero hacer una nota. Bueno, yo podría poner el voltaje entre base y emisor, pero como estamos haciendo el análisis desde la fuente hacia el lado derecho, por eso lo pongo como emisor base, que es exactamente lo mismo. Bueno, de aquí lo que tenemos es, por ley de Ohm, que el voltaje en la resistencia de emisor debe ser igual a I eco R eco. Ahora, la ecuación es negativa, entonces para yo hacerla positiva simplemente voy a multiplicar por menos 1. Entonces la ecuación pasa a ser positiva. Entonces queda que el voltaje de eco es igual a IE RE más el voltaje emisor base o base emisor, de lo cual la incógnita es la corriente de emisor, quedando de esta forma el despeje como el voltaje de la fuente de eco menos el voltaje emisor base, que ya sabemos que por definición es 0.7 volt, entre la resistencia de emisor. Bueno, de igual forma, si yo quisiera tener una corriente preestablecida en la entrada, yo necesito despejar a la R para saber qué valor de resistencia de emisor me va a dar esa corriente. Y del circuito de salida, tengo ahora que el voltaje de Charlie, que es la fuente de polarización del colector, se va a distribuir en el voltaje de la resistencia de colector. Entonces, voltaje en la resistencia de colector más la unión entre, o el voltaje entre el colector y la base. Entonces sería más el voltaje entre colector y base. Vamos a estripar este voltaje de la resistencia por ley de Ohm, quedaría ICRC más el voltaje colector base, de lo cual la incógnita sería voltaje colector base es igual a voltaje Charlie menos ICRC. Bueno, esta forma es exactamente la misma ecuación que tenemos en la salida del emisor común. Es muy parecida, lo único que cambia es el voltaje entre colector y emisor. Y en este caso, nosotros tenemos el voltaje entre colector y la base. Bueno, y de igual forma, por ecuación, si nosotros observamos que el voltaje de colector base fuera muy grande, entonces la corriente de Charlie sería menor. Y si el voltaje de colector base fuera muy pequeño, la corriente de colector sería mayor. Son inversamente proporcionales, igual que en el caso del circuito de salida del emisor común. De tal forma que si yo quisiera calcular de aquí
la corriente de colector máxima, entonces tendría que evaluar que el voltaje de colector base fuera 0 y esto me quedaría simplemente, como ley de Ohm, el voltaje de Charlie entre la resistencia de Charlie. Esto evaluado para un voltaje colector base igual a 0. Bueno, ahora vamos a pasar al ejemplo en el que yo voy a poner una resistencia de base. Bueno, entonces, del siguiente diagrama vemos que tenemos la resistencia de base conectado a la base y a tierra. Bueno, por el momento vamos a omitir los valores que puse aquí de cada uno de los componentes. Solamente nos quedamos con las etiquetas de los componentes. Bueno, si yo tuviera duda en cuestión a la polarización de las fuentes de alimentación, entonces lo que yo tengo que hacer es recurrir nuevamente al diagrama de nodos y entonces dibujo, como el emisor está saliendo del transistor hacia la izquierda, bueno, dibujo esta flechita, que esto denota la dirección de corriente de emisor saliendo del transistor. Y sabemos que si está saliendo la corriente de emisor, entonces me implica que la corriente de base entra al nodo y una corriente de colector entra al nodo. Y entonces esto debe satisfacer nuevamente la ecuación de I eco es igual a I Charlie más I bravo. Por consiguiente, la corriente de I eco debe salir del transistor y para esto yo debo colocar la fuente de BEE de forma negativa para que por dirección de corriente la corriente salga de la fuente, pase por R bravo, entre al transistor por la base y salga por emisor. Entonces esto sería la corriente de emisor. Entonces en esta polarización nosotros tenemos que la dirección de corriente sale del transistor. Entonces está bien polarizada esta fuente. Segundo, sabemos que una de las reglas para que el transistor esté en operación es que el emisor y la base deben estar polarizados directamente, es decir, el emisor al ser negativo, porque ese es un transistor NPN, entonces el emisor es negativo, que va con este negativo, y la base es positiva, va con este positivo. Ahora, del colector, que es negativo, también la regla para que el transistor opere correctamente es que se polarice inversamente. Entonces, si el colector es negativo, debe ir con el positivo de la fuente. Ahí está. Y si aún tenemos duda, bueno, recurrimos al diagrama de nodos y vemos que la corriente de colector entra al transistor, al nodo. Entonces, la única forma de que la corriente entre al transistor es sacándolo del positivo de la fuente hacia el transistor, en esta dirección. Entonces, por segunda vez afirmamos que la polarización del colector es correcta. Bueno, entonces nuevamente tenemos un circuito de entrada, que es el de la izquierda. Entonces la ecuación sería, para el circuito de entrada, tenemos que el voltaje negativo de la fuente de alimentación del emisor se va a distribuir en la resistencia de emisor, pero al ser un voltaje de alimentación negativa, el voltaje o caída de tensión en la resistencia de emisor es negativa, menos la unión entre el emisor y la base, que es de 0.7, menos el voltaje en R bravo. Si multiplicamos por menos 1, se convierte en una ecuación positiva. Y ahora vamos a destripar por ley de Ohm al voltaje en la resistencia de eco, que es I eco, R eco. Y para resistencia en bravo sería I bravo por R bravo. Bueno, ahora necesitamos tener una igualdad o una relación entre las corrientes de emisor y base. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sabemos de la ecuación original que es I eco igual a I Charlie más I bravo. Y sabemos que beta es igual a I Charlie entre I base. Si despejo a I Charlie de aquí, entonces sería que I Charlie es igual a beta veces I bravo. Sustituyen la ecuación general, entonces quedaría que I eco es igual a beta veces I bravo más I bravo. Factor común, I bravo, entonces quedaría que I eco es igual a I bravo que multiplica a beta más 1, que es la misma identidad que encontramos en el video pasado para emisor común. Lo voy a sustituir en la ecuación principal, entonces quedaría que el voltaje de eco es igual a I eco R eco, pero I eco resultó ser I bravo por beta más 1. Y esto multiplicado por la resistencia de emisor, más el voltaje entre emisor base, más la corriente de I bravo, R bravo. Factor común, I bravo, entonces quedaría que I bravo
multiplicado por beta más 1 por RE más la resistencia de Bravo más el voltaje en el emisor base. Y entonces si despejamos a la corriente de Bravo, que sería nuestra incógnita, nos quedaría de la siguiente forma. Y Bravo es igual a voltaje en el emisor menos el voltaje entre el emisor base, que es teórico punto 7, sobre RE de beta más 1 más R Bravo. Esta sería la ecuación de entrada del sistema. Ahora, para el circuito de salida, quedaría que el voltaje de Charlie se va a distribuir en la resistencia de Charlie más el voltaje entre colector base más la resistencia de base. Nuevamente por ley de Ohm, este quedaría como ICRC y este quedaría como I Bravo, R Bravo. Ahora tenemos que relacionar la corriente de Charlie con la corriente de Bravo y la relación que tenemos nosotros es a través de la beta. Beta es igual a I Charlie sobre I Bravo, del cual despejamos a I Charlie, quedaría que I Charlie es igual a beta veces I Bravo, que ya lo conocemos. Bueno, entonces esto lo voy a sustituir aquí y entonces quedaría que BCC es igual a I Charlie, que es beta I Bravo, que multiplica a R Charlie más el voltaje colector base más I Bravo, R Bravo. Factor común, entonces quedaría que I Bravo va a multiplicar a beta R Charlie más R Bravo más el voltaje colector base. Entonces despejamos a voltaje colector base y quedaría como voltaje colector base es igual al BCC menos I Bravo, que multiplica a beta RC más la resistencia de Bravo. Y esa sería la ecuación final. Bueno, esto sería todo por parte de la configuración de base común. En el siguiente video vamos a ver la configuración de colector común. Ahorita los veo.